Bienvenidos a esta inmersión sonora. Hoy viajamos al sur de Ecuador, a la provincia de El Oro, un lugar donde el aroma a cacao recién cosechado se mezcla con historias de una transformación humana muy profunda. Efectivamente, no vamos a hablar solo de un proyecto agrícola, que también, sino digamos, el renacer de comunidades gracias a la cooperación. Nos vamos a meter de lleno en las vivencias, las esperanzas y la resiliencia, ¿no?, de la gente detrás de una iniciativa que unió a 6 organizaciones campesinas rurales. Sí, nos basamos en un relato muy detallado que documenta todo este proceso. Y lo que queremos es entender cómo esa unión, esa organización desde abajo y la innovación, incluida la digital, pues lograron cambiar vidas. Queremos sentir esa fuerza del trabajo colectivo, centrarnos en la emoción. Claro, es que es una crónica que muestra cómo, frente a desafíos enormes, la decisión de colaborar se convirtió en una herramienta potentísima. No solo para mejorar la producción de cacao, sino para reafirmar la dignidad y construir un futuro propio. Vaya. Ok, pues vamos a desentrañar esto. Todo empieza a finales de 2024. 6 organizaciones campesinas, que ya tenían sus lazos, claro, con el cacao como eje, deciden, dar un paso más. El desafío era ambicioso: crear juntas un modelo colaborativo innovador, el MCI. Sí, y las fuentes recalcan que esos primeros pasos pues no fueron fáciles, ¿eh? Había que tender puentes sobre esa desconfianza inicial, que es muy natural cuando juntas a grupos diversos. Se sentaron y se hicieron preguntas de fondo, ¿no? A ver, ¿cómo nos organizamos de forma justa? ¿Cómo cuidamos la tierra para los que vienen, sin dejar de vivir de ella ahora? ¿Qué legado queremos dejar? Y de esas conversaciones, de ese diálogo sincero, de mirarse a los ojos, pues surgieron los valores que iban a guiarlo todo: honradez, confianza mutua, responsabilidad compartida, trabajo en equipo y, solidaridad. Palabras que no se quedaron en papel mojado. Para nada. Esos valores fueron como la energía que revitalizó los centros de acopio comunitario, los CAC. Pasaron de ser simples puntos de compraventa, pues a ser verdaderos corazones comunitarios, espacios de encuentro, de intercambio de saberes, de sueños compartidos. El aprendizaje fue clarísimo. La confianza es el cimiento. Sin organización genuina, pues no hay desarrollo que nazca y se sostenga desde la propia gente. Hay una reflexión de Rosa, una de las lideresas, que lo capta muy bien. Dice algo como: al principio dudábamos, pero cuando vimos que nuestras ideas se escuchaban, que nuestras manos valían tanto como las palabras, entendimos que construíamos algo que nadie podría quitarnos, nuestra dignidad colectiva. Ahí es donde la cosa se pone, muy interesante. Exacto, porque el MCI no fue una receta que vino de fuera, sino una creación propia, tejida con diálogo, con equidad. Y de ahí nació ese lema, que tiene una fuerza tremenda. En una provincia marcada por la minería, nuestra palabra vale más que el oro. Es una reafirmación potente de que hay otras riquezas, ¿no? El compromiso, la comunidad, la tierra cuidada. Hablemos ahora del papel de las mujeres, que fue fundamental. Siempre ahí, en el campo, trabajando sin parar, pero, históricamente invisibilizadas como productoras o como líderes. El relato muestra cómo este proyecto fue un antes y un después. Totalmente. El modelo colaborativo innovador les dio un espacio, o quizá ellas se apropiaron de él, ¿no? En asociaciones como Asoproapi, Damas, Represa Tahuín, 4 de noviembre, las mujeres campesinas no solo participaron, sino que lideraron debates, plantearon propuestas sobre economía familiar, sostenibilidad, liderazgo. Su voz empezó a sonar, y fuerte. Y no fue solo hablar, claro. Se capacitaron en áreas técnicas clave. La trazabilidad del cacao, por ejemplo, que es esencial para mercados justos. Pero también en contabilidad, en gestión, hasta en redes sociales. Sin embargo, muchas cuentan que el aprendizaje más transformador fue interno. Miriam de Represa Tahuín lo dice así: antes casi no opinaba, por miedo a equivocarme. Pero ver a las compañeras hablar, ver que sus ideas servían, me hizo creer que yo también podía. Es que esa confianza ganada se tradujo en cambios muy tangibles. La igualdad dejó de ser un ideal para ser práctica diaria, en reuniones, en decisiones.
Y esto impulsó iniciativas concretas, como emprendimientos liderados por ellas. Chocodamas, de la Asociación Damas en Santa Rosa, que hacen derivados del cacao, es más que un negocio. Es un símbolo de autonomía, de orgullo recuperado. El proyecto demostró que darles espacio y formación específica fue, el catalizador para liberar un potencial que ya estaba ahí. Transformó dinámicas de poder muy arraigadas. Carmen de Asoproapi lo resume con una palabra potente. El cacao nos une, pero lo que nos sostiene es la sororidad, el saber que ninguna camina sola. Ya no piden permiso, invitan a construir juntas. Es un cambio de rol, tremendo. Y si las mujeres fueron un pilar, la generación más joven aportó esa chispa de innovación conectada al futuro. Jóvenes que querían quedarse en su tierra, sí, pero sin desconectarse del mundo. Exacto. Y de esa mezcla de arraigo y aspiración nació una herramienta clave. La plataforma interactiva educativa y digital, la PIED. Lo interesante de verdad es que no fue una tecnología impuesta desde fuera, sino que la codiseñaron. Los propios jóvenes aportaron ideas cruciales, muy prácticas. Oye, si el Internet es lento, la plataforma tiene que ser ligera, que tenga vídeos, que nos hable, no solo texto. La clave del éxito fue esa apropiación desde el minuto 1. Se convirtió, en una escuela digital adaptada a su realidad rural. Tenía módulos formativos diseñados a partir de lo que ellos mismos necesitaban. Producción agroecológica, para un cacao de calidad que cuide la tierra. Gestión administrativa y comercial, para fortalecer los CAC y negociar mejor. E incidencia sociopolítica, para poder dialogar con las autoridades y defender su territorio. Y el impacto fue notable, ¿eh? Más de 120 productores, que es casi el 80% de los participantes del proyecto, accedieron a la PIED. Muchos por primera vez a formación digital. Además, algo muy importante, se formó a 12 jóvenes como promotores digitales. Se volvieron puentes entre la tecnología y las generaciones mayores. Luis, un chico de Cotopaxi, contaba: ahora enseño a mis padres cómo usar la plataforma. Se ríen, pero aprenden conmigo. Ahí se ve el cambio, ¿no? Jóvenes encontrando motivos valiosos para quedarse e innovar desde su comunidad. El conocimiento ya no solo va de la ciudad al campo, está brotando y compartiéndose desde las propias comunidades rurales, adaptado a lo que de verdad necesitan. Un eje que cruza toda esta historia es la relación con la tierra, con la Pachamama. En el oro, la tierra no es solo un medio de producción, es fuente de vida. Y está amenazada, claro, por la minería, los monocultivos, el cambio climático. Claro, y frente a eso, el proyecto no trajo soluciones ajenas, sino que apostó por revitalizar, por actualizar los saberes ancestrales de cuidado, combinándolos con técnicas agroecológicas. Se trataba de proteger la tierra desde el conocimiento campesino, desde la organización comunitaria, entendiendo que la sostenibilidad ambiental y la social van de la mano, sí o sí. Organizaron talleres, intercambios, días de campo, donde redescubrieron y compartieron prácticas, pues como los abonos orgánicos propios, la rotación de cultivos, diversificar. Segundo, un técnico de un CAAC ponía un ejemplo muy práctico. Usar la baba del cacao, que antes era un desecho, para controlar malezas sin químicos. Es la sabiduría local puesta en valor. Y aquí, una vez más, las mujeres fueron vanguardia. Impulsaron la reducción de agroquímicos, lideraron la limpieza de fuentes de agua, la formación de comités ambientales. Teresa, de Comunas Ribereñas, lo dijo con una fuerza que, conmueve. El cacao se cuida como a un hijo, y un hijo no se alimenta con veneno. Esta filosofía se concretó en la gestión diaria, ¿no? Los CAAC implementaron registros ambientales, mejoraron el manejo de residuos, hicieron diagnósticos de suelo, y los resultados se vieron. Suelos que recuperan vida, más biodiversidad en las fincas. Pero el relato sugiere algo más profundo que lo técnico. Una reconexión casi espiritual con el trabajo agrícola. La idea de producir cuidando, en armonía. Eso devuelve el alma, como decía un joven promotor. Se recuperó el orgullo de ser campesino, de ser guardián del territorio. La agroecología no solo como técnica, sino como ética de vida. Llegamos a un momento clave, julio de 2025. Representantes de las 6 organizaciones se reúnen. Frente a ellos, autoridades de 3 gobiernos locales, los GAT parroquiales de Bella María, Saracay y Río Bonito. Llevan un documento que, condensa meses de trabajo colectivo. Y el título del documento ya era una declaración. Nuestra palabra vale más que el oro.
En una provincia marcada por la fiebre del oro, del metal, ellos reivindicaban otra riqueza, la del compromiso cumplido, la del trabajo solidario, la de la comunidad organizada. Ese documento era fruto de un proceso súper participativo, recogía sus demandas consensuadas: proteger el agua y la tierra como bienes comunes, fortalecer la economía campesina local, promover el liderazgo de mujeres y jóvenes en lo público y lograr el reconocimiento del cacao agroecológico como símbolo de un modelo de vida alternativo. Y pasó algo que los propios participantes dicen que fue inusual. Las autoridades locales no solo recibieron el documento, sino que escucharon atentamente. Se generó un diálogo que describen como horizontal, entre iguales, y lo más importante, se comprometieron formalmente a meter esas demandas campesinas en sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial, los PDIUT 2025-2026. Un dirigente lo describió así, ¿eh? Nunca antes nos habían escuchado así. Siempre era para llenar formularios o aplaudir. Esta vez nos pidieron hablar y nuestra palabra fue tomada en serio. Ese reconocimiento fue un punto de inflexión total. Sin duda. Marca el paso de una cooperación que a menudo es asistencialista a una basada en la corresponsabilidad, donde las comunidades son protagonistas de su propio desarrollo. Se validó su capacidad de análisis, de propuesta, como dijo una productora en un foro después, en una frase que se hizo lema: si el oro da dinero, el cacao da vida. Los CAC se consolidaron no solo como centros económicos, sino como espacios de ciudadanía activa. Al evaluar el proyecto, los indicadores técnicos son buenos. 100% de ejecución, un aumento del 30% en un índice que mide la fortaleza económica de las organizaciones, lo que refleja mejoras en gestión, ahorro, acceso a mercados justos, las propuestas políticas aceptadas, los más de 120 productores formados digitalmente. Pero lo que más resuena en el relato es eso, el fortalecimiento del alma colectiva. Claro, se aprendió en la práctica que cooperar es complejo. Implica escuchar, negociar, ceder, persistir con respeto, que la democracia comunitaria se construye día a día y que la sostenibilidad es, sobre todo, una actitud de cuidado mutuo y hacia la tierra. También se reconocen los desafíos que siguen ahí, la conectividad limitada, las distancias, la burocracia. Esos obstáculos, sin embargo, parece que se convirtieron en lecciones. Y lo fundamental es que el proceso sigue vivo. Las 6 organizaciones Asoproapi, Comunas Ribereñas, Represa Tahuín, 4 de Noviembre, Cristo Rey y La Pepa de Oro siguen trabajando juntas. La PIED sigue activa, los CAC son centros llenos de vida. Saben que queda mucho por hacer. Seguir mejorando capacidades digitales, contabilidad, formación. Sí, hay una consciencia clara del camino recorrido y del que falta. Una productora lo expresaba muy bien. Ahora sabemos que podemos, pero también sabemos que aún falta mucho por hacer, y eso nos motiva. Es una visión de futuro anclada en la realidad, pero llena de esperanza. La visión es un futuro donde quedarse en el campo sea una elección feliz, digna, donde la cooperación internacional, como la que dieron el Gobierno de Canarias, Maquita Agro y la Fundación Summa Humanitate SOMAAID, en este caso, se basa en el respeto profundo a la voz local. El aprendizaje clave es ese, que el desarrollo, para ser real, duradero, tiene que nacer desde dentro, con la gente como protagonista. Exacto. Un desarrollo basado en la corresponsabilidad, no en la dependencia. Eso es. Entonces, ¿qué nos llevamos de esta inversión en el oro? Pues que la verdadera riqueza, la que perdura, no siempre brilla como el metal. A veces brilla más en las manos unidas, en las voces que encuentran eco, en la dignidad que florece del esfuerzo compartido. Totalmente. La historia de estas comunidades nos enseña el poder inmenso, transformador, de la cooperación entendida como respeto mutuo, como construcción conjunta. Tiene la fuerza de sanar la tierra, de sanar el tejido social, de construir futuro desde las raíces. El lema «Nuestra palabra vale más que el oro» resuena como un recordatorio de ese poder. Y nos deja una reflexión final, ¿no? ¿Cómo podemos, en nuestros propios entornos, valorar más la palabra, el compromiso, la confianza, la colaboración de verdad, por encima de la riqueza puramente material? ¿Qué significa realmente desarrollo cuando se construye no solo para la gente, sino con la voz y las manos de la propia gente? Ahí queda eso.